Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Les recibimos en el breviario Arcano Informa, correspondiente a este 9 de abril del 2013, en que quedan 266 días para finalizar el año, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García de DIP, Desarrollos y Proyectos en Internet. Comenzamos en la mesa de redacción. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde Tokio que consideró hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que su país y Japón, al unirse en un acuerdo de libre comercio del Pacífico respaldado por Estados Unidos, se beneficiarían con muchas ventajas. En su gira de trabajo por el país del sol naciente, dijo en la Universidad de las Naciones Unidas el presidente Peña Nieto que México asumirá su responsabilidad global para contribuir a la solución de los principales desafíos y marcó los 4 ejes de la política exterior azteca: fortalecer la presencia internacional de México, ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo y velar por los intereses de México en el extranjero. En la 30ª reunión del Comité Empresarial Conjunto México-Japón encontró Peña Nieto un espacio propicio para identificar las oportunidades de negocios en sectores de interés para ambos países. Además de reunirse con el diputado Brunei Ibuque, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Consejeros, Kenji Hirata, quien reconoció su gran interés por mantener el alto nivel de diálogo político. Y la mesa de redacción de Radio Francia, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde Tokio, Japón, que con una inversión de 460 millones de dólares, Petróleos Mexicanos y la empresa japonesa Mitsui Corporation firmaron un memorándum de entendimiento y cooperación para construir el gasoducto Tucson-Sasabe para la importación de Estados Unidos. Nos vamos a la mesa de redacción. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en la capital azteca, la Ciudad de México, pidió la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el pronto esclarecimiento del fallido atentado en contra del diputado federal zacatecano Ricardo Monreal Ávila y su hermano, el senador zacatecano David Monreal, así como la consignación de los presuntos responsables. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparten desde la Ciudad de México que le preocupa al vicecoordinador económico de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, el queretano Ricardo Anaya Cortés, un posible vínculo entre grupos de autodefensa y maestros opositores, ya que se podrían dar manifestaciones con gente armada en lo sucesivo. Nuestra postura es clarísima, rechazamos cualquier actividad violenta, dijo Anaya Cortés. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, un adelanto: aprobarían diputados federales este martes la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, ya que se dispensará en el Palacio Legislativo en el Pleno la segunda lectura del Pleno de la Estrategia Nacional, avalada previamente por el Senado, y pasar a su discusión y votación en su eventual aprobación, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el priista guanajuatense Francisco Arroyo Vieira. De la mesa de redacción de la emisora estadounidense La Voz de América nos comparten que después de más de un cuarto de siglo de que un presidente republicano y conservador, Ronald Reagan, promulgó la más vasta amnistía a inmigrantes conocida hasta hoy en Estados Unidos, el país está a punto de dar un paso similar, pero de mucho más alcance y sin las lagunas que la llamada Ley de Reforma y Control de Inmigración, IRCA, dejó en el pasado. Se trata de sacar a la luz a 11 millones de inmigrantes. Y La Voz de América nos comparte que aumenta la seguridad en oficinas de inmigración de Estados Unidos. La razón, pues han aumentado sus medidas de seguridad para evitar amenazas a la nación y al fraude de identidad de los usuarios. En el arcano de Salud es Vida, nuestra compañera Ivonne Sánchez
periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que más que nunca el acceso a los medicamentos y el uso de los genéricos van de la par en todas partes del planeta, tanto en América Latina como en Francia, como únicamente últimamente en la India. Estos temas están en el centro de los debates, en los genéricos y el acceso a medicamentos. Por su parte, nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos tiene una lamentable información. Confirma la Organización Mundial de la Salud 24 casos de gripe aviar AH7N9, incluyendo 7 muertos en China. En el arcano de Latinoamérica de la mesa de redacción de Cerigua, la agencia que dirige en Guatemala nuestra compañera Iliana Lavilla, nos dicen que Luis Alberto Lemus Ruano, vicepresidente de la Asociación de Periodistas Jutiapanecos, fue asesinado la tarde de este domingo en el departamento de Jutiapa por un desconocido que lo atacó en un negocio de su propiedad. Luis Alberto Lemus Ruano es el segundo periodista asesinado en Guatemala en este año, en 2013. Y hay que recordar que fue gobernador de Jutiapa 2 años durante la administración de Álvaro Colón. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le compartimos que una de las leyendas vivas de la salsa, el puertorriqueño Willy Colón, fue blanco este 8 de abril de duras críticas. ¿Por parte de quién cree usted? Del candidato oficialista y presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien lo acusó de haber caído en la decadencia y el odio. La razón: pues porque Willy Colón interpretó una canción a favor de su rival Enrique Capriles. Sigue en tu rumba de odio, nosotros seguimos en nuestra rumba de amor, agregó Nicolás Maduro Moros. Y es que el conocido trombonista y salsero neoyorquino de origen puertorriqueño dedicó una crítica canción al presidente encargado. Mentira Fresca se llama la canción, y habló otra vez por televisión. Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación, y pues hubo devaluación. Y en la mesa de redacción de La Voz de América nos comentan que firmaron un acuerdo la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el gobierno de El Salvador sobre cooperación por el establecimiento de una misión de asistencia de seguridad. Y este acuerdo pues es impulsado ni más ni menos que por el obispo de El Salvador, el Fabio Colindres, y el dirigente social Raúl Mijango. Bueno, se nos pasaba a comentarle que las elecciones presidenciales son el próximo domingo y se empiezan a caldear los ánimos. Braulio Moro, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que recibe la ciudad brasileña de Río de Janeiro al ritmo de rumba a partir de este 9 de abril la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, la mayor exposición de armamentos de América Latina, con las delegaciones de 65 países y más de 700 expositores. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos, querido arcano visitante, que apoya el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, la marcha por la paz que se realiza este 9 de abril en varias ciudades colombianas, comprometidos en un proceso de negociación en La Habana, Cuba. Hay también numerosos detractores encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió no salir a marchar. El ultraderechista y vinculado pues a juegos peligrosos y además que está apoyado por los judíos, Álvaro Uribe Vélez, totalmente desacreditado. Nuestros compañeros Lucille Gimbert y Rafael Morán, periodistas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparten que según documentos diplomáticos publicados por Wikileaks, el Vaticano habría minimizado a los crímenes del dictador chileno Augusto Pinochet, imputándolos a la propaganda comunista. A la raíz de esta afirmación, un cable del 18 de octubre de 1973 enviado a Washington por la embajada estadounidense ante la Santa Sede. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma mientras él bendice a este genocida Pinochet?
en el arcano del mundo. Le comentamos desde la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional que para protestar contra los desahucios, expulsiones en plena crisis económica, los manifestantes españoles empezaron a practicar el escrache, un método de denuncia popularizado en la Argentina por organizaciones de derechos humanos. Y bueno, pues avanza la protesta contra el superconservador Mariano Rajoy. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que el tema ya conocido del secreto bancario ocupa de nuevo el primer plano de la escena tras la investigación sin precedentes a la que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha sometido el mundo de los paraísos fiscales. Entre otras cosas, se denuncian medidas insuficientes y una falta de armonización de las políticas fiscales. Nos vamos ahora a la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional con un tema que tiene como la espada de Damocles al mundo en un peligro inminente. Corea del Norte amenazó de nuevo este 9 de abril con una guerra termonuclear y aconsejó a los extranjeros que viven en Corea del Sur que se preparen a evacuar ese territorio. En Tokio, entre tanto, fueron desplegados misiles Patriot para contrarrestar un ataque norcoreano, previsiblemente para el 10 de abril. La península coreana se dirige hacia una guerra termonuclear, declaró el Comité Norcoreano para la Paz en Asia y el Pacífico en un comunicado difundido este martes por la agencia oficial KCNA. Mientras tanto, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos reporta que las diferencias entre las dos Coreas son brutales. Mientras Seúl, Corea del Sur, conquista el mundo capitalista con innovación tecnológica de la mano de Samsung, LG o Hyundai, Pyongyang, Corea del Norte, se mantiene aislada del mundo y del tiempo en la última fortaleza estalinista. Y Jorge Villares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos tiene una lamentable información. La representante especial del secretario general de la ONU para Sudán del Sur condenó en los términos más enérgicos la muerte de varios cascos azules y de personal civil de la misión de la ONU en Sudán del Sur, ocurrida durante una emboscada cerca de la localidad de Gumuruk en el estado de Jonglei. Pasemos ahora a la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que le da seguimiento a lo que le informamos ayer en Tiempo y Forma aquí en Arcano Informa sobre el deceso de Margaret Thatcher, la dama de hierro que dejó morir de hambre a prisioneros del ejército irlandés revolucionario y reprimió a sangre y fuego a los mineros. Bueno, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional reporta que mientras el Parlamento se prepara para rendir homenaje este 10 de abril a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, fallecida la víspera de los 87 años de edad, los británicos están enfrascados en una viva polémica sobre el legado de la política más importante del Reino Unido en el siglo XX. Hay que recordar que con George Bush desde los 80 empezó la transformación para entregarle todo a la dictadura de las transnacionales y la distribución de la miseria y el hambre en el mundo. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comentan que informó este martes el Ministerio de Defensa francés. ¿Qué cree usted? Que el camello que había sido regalado por Malí al presidente francés, el socialista François Hollande, durante su visita el pasado 2 de febrero a Tombuctú, allá en Malí, había sido probablemente comido por la familia que estaba encargada de cuidarlo. Se comieron el camello de Hollande. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que describió hoy el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, al Papa Francisco como un hombre de paz y de propósitos. Ban Ki-moon fue recibido en audiencia por su santidad en el Vaticano. Ya que hablamos del Vaticano, en el Arcano Multimedia nos comenta la mesa de redacción de Radio Francia Internacional: piratería.
las descargas non santas del Vaticano. ¿Y dónde están los 10 mandamientos de la ley de Dios?, nos preguntamos. En el Arcano Científico, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México que está a la vanguardia tecnológica el laboratorio de directores del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues entre sus equipamiento más reciente cuenta con una impresora en tercera dimensión y un centro de maquinado en 4 ejes. Felicidades a la UNAM, que sigue a la vanguardia. En el arcano del arte y la cultura, Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos opina que Corea del Norte, estado oficialmente creado en 1948, usó su industria cinematográfica como maquinaria propagandística, creando un universo de representaciones ideológicas y de pasiones excéntricas del cual se conoce poco. Aunque se tienen pocos datos, se sabe que las décadas de los 60 y los 70 fueron las más fructíferas. En 2008 se habría realizado 8 películas en 35 milímetros. Por su parte, nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos tiene una excelente información. La actriz estadounidense Halle Berry y el diseñador de modas Michael Kors unirán esfuerzos para ayudar al Programa Mundial de Alimentos a combatir el hambre en el mundo. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta de su lado que el Teatro La Tempête de París presenta una nueva puesta en escena de Medea, del autor francés Pierre Corneille, una obra que propone una nueva lectura de la tragedia clásica del mismo nombre. Por su parte, Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos indica que el Museo del Ejército en París prosigue su labor pedagógica en el dominio de la historia, proponiendo una vasta exposición consagrada a Napoleón y Europa. La muestra, con más de 250 objetos provenientes de 50 museos europeos, presenta una visión plural sobre Napoleón. En el arcano deportivo, nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes, nos dice que esta semana se definen los semifinalistas de la Liga de Campeones. Para abrir boca, esta noche de martes se jugarán los primeros encuentros de vuelta de cuartos de final. Y nos vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, para tener el reporte de nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Úrsula Pamela García López, del Servicio Meteorológico Nacional de México, que pronosticó desde la capital azteca, la Ciudad de México, que el Frente Frío número 38 y la quinta tormenta invernal asociada favorecen precipitaciones, viento fuerte, descenso de temperatura y la caída de nieve o agua-nieve sobre entidades del noreste y norte del país. El flujo de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe origina nublados aislados con lluvia ligera a moderada en el sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. Y hasta aquí el breviario Arcano Informa correspondiente a este 9 de abril, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García, de Desarrollos y Proyectos en Internet de IPI. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, contamos con usted. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.